El pensamiento crítico. El pensamiento crítico lo podemos abordar desde muchos ámbitos y es vital hacerlo, ya que estamos en una era donde tenemos mucha información, pero por lo mismo tenemos mucha desinformación. Esto me motiva a hacer esta serie de videos que hoy finalizan. Hemos realizado 3. En el primero vimos los fundamentos del pensamiento crítico, en el segundo las habilidades cognitivas del mismo, en el tercero analizamos las herramientas analíticas y en este último vamos a hacer una pequeña reflexión y conclusión también. Cómo usar el pensamiento crítico también en ámbitos creativos, cuál es su importancia y también cómo podemos cultivarlo de forma constante como promotores, como educadores, como profesores, cómo podemos instaurarlo en algunos adolescentes, también como padres o simplemente como amigo, cómo podemos hablar con otros y también fomentar en ellos el pensamiento crítico. Para iniciar, hagamos un repaso de lo que hemos hablado, de lo que conforma el pensamiento crítico. En primer lugar, tenemos los estándares intelectuales, los cuales son la claridad, la exactitud, la precisión, la relevancia, la profundidad, la amplitud, la lógica, el significado y la imparcialidad. Estos estándares intelectuales precisamente nos ayudan a medir un pensamiento, una idea, para ver qué tan crítica puede ser. Entonces, en este video, que fue el primero, analizábamos cómo un pensamiento puede ser claro y preciso, pero no exacto, o puede ser claro, preciso, exacto, pero no amplio, o puede no ser profundo. Por ejemplo, veíamos este tema de cuando nos dicen a los adolescentes como que no consumas drogas, es simplemente decir que no. Sin embargo, esto no aborda la problemática completa, ya que esto va mucho más allá. Debemos analizar el contexto y todo lo que conlleva el decir que no. Entonces, considerar una idea crítica debe tener todos estos estándares, sobre todo este último, que me parece uno de los más vitales, todos son igualmente importantes. Sin embargo, la imparcialidad entra mucho no solo con el tema intelectual, sino también con el tema emocional. El considerarnos la verdad absoluta es un error muy grande, ya que no hay una única verdad, y de hecho esto lo vamos a ver en el próximo video que les voy a... Y de hecho esto lo vamos a ver en un próximo video que ya no va a ser acerca del pensamiento crítico, sino acerca del asumir, y veremos que hay tantas realidades como verdades. ¿En qué sentido? En que yo puedo interpretar de muchas formas un aspecto, una idea y mi realidad en general. Y eso mismo sucede también en el pensamiento crítico. Las ideas que yo tengo, lo que yo pienso, lo que yo analizo, son igualmente válidas a las del otro. Entonces la imparcialidad nos habla de que si una persona tiene todos estos estándares y todos los puntos que ya hemos visto, debemos tomar en consideración su idea y también cuestionarnos la propia. Cuestionarnos nuestras propias ideas nos lleva también a justamente el propósito de estos videos, tener un pensamiento crítico mucho más amplio. Ya veremos en las etapas del pensamiento crítico cómo esto entra. Pero para cerrar este primer punto, quiero aclarar y ser muy enfática en este tema de la imparcialidad. Cuando nos vemos obligados a cuestionarnos nuestras propias creencias o a cuestionar un punto de vista que creemos como verdadero, nos vamos a incomodar por un lado y por el otro vamos a no querer hacerlo porque justamente nos encontramos en esta zona de yo tengo la verdad. Sin embargo, la imparcialidad nos invita a no tener favoritismos ni intereses propios a la hora de considerar un concepto como cierto. Como segundo, vimos los elementos del pensamiento crítico, los cuales son el propósito, las preguntas en cuestión, la información, la interpretación e inferencia, los conceptos, los supuestos, las implicaciones y consecuencias y los puntos de vista. Aquí nos muestran cómo un pensamiento crítico debe tener todas estas partes, debe tener un propósito, unas preguntas, la información, la interpretación que le damos. Y este último punto de los puntos de vista es muy interesante. Cuando, por ejemplo, hablamos de un problema, que esto lo vimos en el último video, de cómo resolver un problema a través del pensamiento crítico, de que hay personas que nos dan una plantilla con ciertas preguntas y como un diario intelectual, por decirlo de alguna forma, para solucionar un problema serio, justamente nos hablan de los puntos de vista. ¿Qué tanta información tenemos acerca de este tema? ¿Y qué tantos puntos de vista podemos abordar para solucionar este problema también? Luego vimos las etapas del pensador. Las etapas del pensador es cuando alguien decide comenzar su camino en el pensamiento crítico. Como decía, pensamos de forma natural, pero el hecho de que pensemos de forma natural no significa que lo hagamos de forma correcta. O si lo hacemos de forma correcta en un ámbito, no significa que lo hagamos de forma correcta en todos. El tema del pensamiento crítico debe ser algo replicable. Que si yo pienso de forma crítica en mi área laboral, también pueda pensar de forma crítica en mi área familiar, con mi pareja, con mis amigos. Absolutamente todos los ámbitos de la vida requieren tanto la subjetividad y la emocionalidad
como el pensamiento crítico, porque pensar mejor es vivir mejor. Entonces estas diferentes etapas nos muestran cómo una persona atraviesa un camino de transformación hacia un pensamiento ideal, que si bien muchos dicen que la etapa del pensador maestro, que ya vamos a verlas en profundidad cada una, no es alcanzable actualmente, yo creo que no debe dejar de buscarse. Y no debe verse el pensamiento crítico como un fin único o como una meta final de ser un pensador ideal, sino como un proceso en el cual de forma constante nos cuestionamos nuestro pensamiento y asimismo vamos transformándolo, vamos cambiando las estrategias que tenemos, pero sobre todo vamos dándonos cuenta de que no pensamos de forma correcta y que quizás si pensamos que pensamos de forma correcta haya un error ahí. Entonces las etapas del pensador son: primero somos pensadores irracionales, luego pasamos a ser conscientes de que pensamos mal. Como tercero tenemos el desarrollo del pensamiento crítico empírico y el tomar la decisión si vamos a querer crear un pensamiento crítico o no. Ya como cuarto tenemos desarrollar un plan para organizar nuestro pensamiento. En el quinto podemos ver que tenemos frutos del sistema inicial y lo iniciamos a ajustar. Y en el sexto somos los pensadores maestros. La etapa más larga de todas puede ser la quinta, ya que en esta quinta tenemos cierto nivel donde ya analizamos de forma constante un pensamiento y ajustamos la estrategia. Entonces cada vez se vuelve más natural en nosotros usar el pensamiento crítico, no solo en un ámbito, sino en toda nuestra vida. El pensar de forma crítica, como les he dicho en todos los videos, no solo va a lo intelectual, y lo recalco mucho porque pensamos que pensar de forma crítica es algo académico o es algo muy alejado de nosotros. Sin embargo, no es así. Pensar de forma crítica es analizar y cuestionar lo que se nos presenta de forma constante. Y no solo el cuestionar, sino el dar respuesta a estas cuestiones, el formular bien un pensamiento crítico. Entonces justamente de esto trata la quinta etapa. También analiza mucho el tema social y el egoísta. Si nosotros pensamos para intereses propios y tratamos de manipular a otros, o cómo los otros también nos manipulan de alguna forma, como en ciertos grupos creemos ciertas cosas y no creemos en ciertas otras. De todo esto trata la etapa número quinta. En esta es analizar mucho, es ajustar y volver cada vez más intuitivo este pensamiento. El ver que si quizás hemos usado un sistema de pensamiento por mucho tiempo y nos ha funcionado, quizás es hora de cambiarlo porque algo no funcione. Y eso también me recuerda mucho a cuando vimos el cómo aprender, cuando hablábamos en este video del desaprendizaje. Cuando vemos el desaprendizaje es tomar un método que quizás debamos cambiar y cuestionarlo, ver qué parte del proceso no nos está sirviendo del todo. Luego pasamos a las habilidades del pensamiento crítico. ¿Qué habilidades requerimos desarrollar, trabajar y fortalecer para construir el pensamiento crítico? Entonces las habilidades son el razonamiento verbal, el análisis de argumentos, la prueba de hipótesis, el uso de riesgo e incertidumbre, toma de decisiones y resolución de problemas. Aquí hablábamos un poco de qué habilidades requerimos y cómo desarrollarlas, cómo argumentar, cómo evaluar, cómo solucionar problemas. También les da una plantilla acerca de cómo solucionar problemas de forma un poco más estructurada, de ver el problema y considerarlo desde muchos puntos de vista para así mismo llegar a una solución. Otro punto interesante que vimos es la lógica de los artículos o de las ideas. Esto es sumamente importante porque cuando nosotros pensamos de forma crítica, necesitamos por un lado información y esto es lo que más me enfoco, ya que justamente cuando yo realizo estos videos busco mucha información en internet y actualmente hay mucha desinformación. Entonces estos puntos nos ayudan mucho para discernir qué información es correcta o no. Siempre, como les digo, también basarse mucho en los libros, no tanto en lo que se dice actualmente, sino en lo que se dijo antes de lo que se dice actualmente y ver todas las interpretaciones de lo mismo. Algo muy interesante de la filosofía es cuando varios pensadores analizan una misma síntesis o analizan una misma idea para así también darle otra interpretación. Y cuando un pensador construye sobre otro, también podemos darnos una idea de cómo en la contemporaneidad también vemos algo distinto, porque no es lo mismo interpretar un concepto en la antigua Grecia a interpretarlo actualmente. Puede ser en esencia el mismo, sin embargo, todo el hecho histórico, todo el contexto histórico que nos rodea es muy diferente. Entonces, para ver la lógica de un artículo tenemos el propósito, la pregunta, la información más importante, las conclusiones, los conceptos claves, los supuestos o ideas del autor, las implicaciones si se toma esta idea como cierta,
las implicaciones si no se toma esta idea como cierta y los puntos de vista principales. Luego veíamos los 3 tipos de preguntas. Entonces, cuando nos formulamos una pregunta, que como vimos debe ser clara, precisa y exacta, y todos los hechos anteriores, también debemos saber qué tipo de pregunta tenemos, porque no todas las preguntas son iguales. Entonces, los tipos de preguntas son preguntas de un sistema que tiene una respuesta correcta o incorrecta, pregunta de ningún sistema, todo depende del gusto personal, es subjetivo y no es evaluable. Y como tercera tenemos las preguntas de sistema múltiple. Hay varias respuestas posibles, requiere un juicio crítico. Entonces, sabiendo qué tipo de pregunta tenemos, también sabemos qué tipo de información debemos buscar. No es lo mismo tener una respuesta única y correcta a algo más subjetivo, a algo que quizás, como veíamos por ejemplo, de que si te preguntan que cuál es mejor conocimiento, el artístico o el científico, todo depende del contexto, los dos son ambamente valiosos. Sin embargo, puedes usar uno u otro dependiendo del tipo de pregunta, el tipo de cuestión que se esté realizando. A diferencia de que te pregunten cuál es la capital de Colombia, pues es Bogotá. Y simplemente hay una respuesta correcta y no hay ninguna otra respuesta correcta. Y ya en el tema de gustos personales es este tipo de pregunta como cuál es tu color favorito. No hay una respuesta que sea mejor o peor o correcta o incorrecta. Esta es muy subjetiva. Entonces, como les dije, saber el tipo de pregunta que tenemos nos ayuda a también responderla. Terminando este breve repaso por los diferentes videos, quiero ahora hablar del pensamiento crítico en la creatividad. El pensamiento crítico lo podemos llevar también a la creatividad. ¿Y por qué lo enfoco en este tema? Porque yo lo uso mucho allí. Como algunos saben, una de mis pasiones es la escritura, también la pintura, el tejido, todas las artes manuales me parecen muy interesantes. Encontrar belleza en el arte. El arte es una de las cosas que más me apasiona, no solo consumirlo, sino también de alguna forma crear con él. Entonces, para esto podemos usar el pensamiento crítico. Uno de los puntos que me parece muy importante a la hora de hacer esto es la generación de ideas. De forma constante podemos ver el típico bloqueo creativo, o las personas que se dedican al arte pueden ver este tipo de temas de que no saben qué crear o no saben si una idea es buena o mala. Y aquí volvemos a lo mismo del tipo de pregunta. No podemos considerar que una obra es mejor que otra. Hay ciertos estándares estéticos y bueno, hay muchos aspectos a considerar. Sin embargo, a la hora de generar ideas, algo muy interesante que uso especialmente para este tipo de videos o para algún escrito es una lluvia de ideas con ciertos filtros. Entonces los categorizo si es un tema un poco más funcional, como puede ser el tema del pensamiento crítico, o algo más estético, como pudo ser el video de la belleza de lo invisible o el buscar lo invisible, no recuerdo bien el título. En otros ámbitos quizás podríamos ver qué tan efectivo es en temas de costos a la hora de crear una obra de arte, y así sucesivamente. Entonces aquí podemos ver el pensamiento crítico como una especie de curaduría, donde cogemos un tema y lo analizamos desde diferentes ámbitos. Como les digo, el tema artístico es muy vasto, muy complejo y sobre todo muy subjetivo. Aquí lo estoy compartiendo más desde un punto de vista personal, desde mostrarles el pensamiento crítico también en áreas como esta. Ahora, por ejemplo, cuando converso con algún amigo y hablamos de muchos temas en general, también uso el pensamiento crítico a la hora de dar una opinión, sobre todo cuando se está tratando de resolver algún problema o cuando se está tratando de tomar alguna decisión. Todos son opiniones y no todas deben ser tomadas en cuenta. Sin embargo, cuando alguien me lo pide, trato de usar mucho esos criterios, de ser muy consciente de lo que sale de mí. A veces, y es un error en el que caigo de forma constante, no somos conscientes de lo que decimos. Lo decimos por azar o por generar algún chiste, alguna gracia. Sin embargo, más allá de eso, hay cosas importantes a analizar y que si bien, como les digo, estamos en este proceso de analizar cada vez más y ser más cuidadosos con nuestras palabras, siempre se salen estos aspectos. Entonces el pensamiento crítico nos ayuda a afinar y calibrar un poco más esto. Recuerdo mucho en el libro de los 4 acuerdos el tema de ser impecable con tu palabra. Hay que tener mucho cuidado con la palabra y con la información que difundimos también. Por esto, la importancia del pensamiento crítico. El pensamiento crítico nos ayuda también a filtrar lo que consumimos. Lo que consumimos nos hace como seres humanos. Si nosotros consumimos cierto tipo de información, de alguna u otra forma va a sesgarnos, va a quedarse en nosotros y vamos a iniciar a crear ideas a partir de ella.
Entonces es muy importante que con el pensamiento crítico iniciemos a filtrarlo también. Para cerrar este video, no el tema, porque el tema siempre queda abierto y justamente por esto, y quiero dar una explicación acerca de por qué en tantos videos digo que no cierro el tema. Y bueno, ya les compartí la historia de mi padre con las conclusiones, pero en este no es por ello. Es porque, como vimos en las etapas del pensamiento crítico, los temas realmente no se cierran, solo se abandonan, y esa es una frase muy común. En el ámbito intelectual, y también lo podemos ver en el tema del arte, podemos pensar que cerramos un tema, pero no es así. Simplemente lo abandonamos, lo dejamos de lado, porque siempre podemos verlo de una forma distinta. Entonces esto justamente pasa con el pensamiento crítico. El pensamiento crítico lo podemos ver de formas muy diversas y, como les digo, de forma constante. Yo busco historias, busco belleza y sobre todo busco también usar este pensamiento crítico cuando se trata de temas morales, también con temas éticos, de lo cual ya hemos hablado. Pero sobre todo, y como conclusión, o bueno, como idea final de estos videos, la invitación es a que como promotor también tú promuevas precisamente, y valga la redundancia, esto en otros seres. ¿Cómo hacerlo? Con el ejemplo propio, es una de las mejores formas, pero también no dando respuestas, no dando certezas. Y esto es algo que me parece sumamente interesante a la hora de educar. Bueno, yo realizo promoción de lectura y escritura, también soy tutora de español. Trato de no dar respuestas, sino de que la persona llegue a ellas. Con la promoción de lectura, por ejemplo, cuando se me pide alguna conclusión de un libro, trato de que el estudiante, o bueno, en este caso el adolescente, trate de llegar a ella, darle preguntas, darle guía, encaminarlo, pero nunca darle una respuesta. Como veíamos en la metacognición, ser un entrenador va más allá de dar soluciones, va en desarrollar la estrategia. Y qué mejor que desarrollar la estrategia que resolviendo un problema. Por ello, mi educación muchas veces se ha basado en eso. Yo me hago muchas preguntas y lo investigo. Y justamente el no encontrar una certeza me ha llevado a investigar en muchas áreas. Como les digo, yo trato de leer temas con los que yo no estoy de acuerdo. Trato de buscar aspectos que yo diría como que no estoy de acuerdo con ello, no me gusta, pero justamente estando allí puedo encontrar aspectos que quizás en los que yo estaba errada o en que yo no tenía del todo la razón, y ha sido muy interesante. Por ello, y es algo que hago a menudo, cuando veo algún evento, cuando me invitan a algún evento con el que yo digo como que yo realmente no iría, no es el tipo de actividad al que asistiría, voy, porque allí saco muchas cosas. Así empecé a leer y llegué al mundo de la literatura gracias a un evento que yo creí que no me gustaba, así llegué al arte, así llegué a este tipo de videos también. Entonces, esto es muy interesante, darnos la oportunidad de siempre ver el lado contrario, de ver el otro lado de la moneda. Siempre, como conclusión de mis videos, leer, escribir, analizar, observar y ver la vida como un experimento también, verla como esta capacidad de, con el pensamiento crítico, experimentar, ver qué sucede, y en medio de este experimentar salen cosas maravillosas. Muchas gracias por acompañarme en esta serie de videos, en esta reflexión. Si tienes alguna duda del tema, si quieres algo en específico, este video no tiene muchas referencias, los anteriores tienen más referencias. Puedes buscarlas en las descripciones de los videos. Si quieres que hable de algún tema en específico o que te mencione algo también de un poco de mi historia, lo puedes dejar en los comentarios. Muchas gracias por acompañarme a reflexionar y nos vemos en próximas reflexiones.